Pero que lo hagan unos días después. Sí, no, pero que a veces pasa, ¿eh? En enero se publican muchas cosas que... Aquí siempre van al último día y dejándolo y no pasando de plazo. Pues entonces vamos a empezar con esto, de la distribución temporal de sesiones y, bueno, pues es, digamos, la parte más importante de la exposición. Es donde os podéis lucir desde el punto de vista de vuestra materia, en este caso física y química. Entonces lo que vais a hacer, bueno, cada persona tiene su manera de hacerlo, pero sí que es verdad que la más habitual es por sesiones, es decir, qué manera mejor de organizar una unidad didáctica que sesión 1, voy a hacer esto, sesión 2, es la mejor forma, pero también se podría hacer por tipos de actividades o por objetivos a cada persona, pero bueno, nos vamos al 90 y tantos % de personas que lo organizan por sesiones. Y es la parte más importante, la que una vez que hayáis hecho todo lo obligatorio, porque os recuerdo que no se trata de coger sesión a sesión, sino, o sea, a ver, sí, no se trata de coger sesión a sesión desde el principio de la exposición hasta el final y no decir nada más. Hay que hablar de objetivos de aprendizaje, hay que hablar de contenidos o saberes básicos y hay que hablar de los procedimientos de evaluación de las diferentes actividades de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, de todo eso hay que hablar, por lo menos hay que hacer una presentación y enumeración de los objetivos y de los contenidos que se van a ver en la unidad, y luego sí que es verdad que podéis plantear cuando vais a organizar las sesiones que vais a decir en las sesiones las actividades de enseñanza-aprendizaje y los procedimientos de evaluación que vais a realizar en ellas o en cada una de las sesiones, y que lo que podéis hacer es una idea, es una forma más de exponer. Si habéis escrito los objetivos de aprendizaje o los contenidos en la pizarra, podéis ir marcando según vayáis avanzando en las sesiones, haciendo un tic como que efectivamente eso ya se ha tratado en la sesión 3. Una posibilidad más de exponer, pero bueno, ya será una cuestión de ver cómo lo hacéis. Y es el momento de luciros en aspectos de vuestra especialidad, o sea, es decir, tenéis que... yo una de las cosas primeras que haría sería buscarme para la superunidad didáctica una actividad estrella, algo que va a ser mucho más que el resto. Especial, incluso algo que incluso podríais llegar a demostrar al tribunal, hacer un parón y decir al tribunal, bueno, así es como se lo enseñaría al alumnado en clase. O sea, no es necesario replicar una clase entera, pero sí que podéis hacer un paréntesis de 5 o 10 minutos explicando algo concreto, alguna cosa que sea más relevante por el motivo que sea. ¿Vais a hacer años pares o impares? Yo par. Yo sigo con el par. Tú con el par, vale. Pues entonces, para quienes vais a hacer años pares, un consejo que ya he dado en alguna ocasión es lo del hilo conductor. Como no vais a tener situaciones de aprendizaje como los de años impares, que les va a lucir muchísimo, pues sí que podéis tener un hilo conductor, si ya lo tenéis perfecto, me imagino que sí, que algo hay por ahí. Ese hilo conductor que va a ser el predominante en la mayoría de las actividades que vais a plantear al tribunal. Es decir, imaginaos que el hilo conductor pues puede ser en un instituto que esté en un entorno industrial, pues la utilidad que tiene para diferentes industrias de la zona, cada una de las reacciones, y entonces empezáis a ver pues reacciones en las que haya algo detrás que tenga que ver con alguna industria, algo conocido en el centro. Bueno, lo que se os ocurra, o si es en física, pues lo que sea. Entonces es el momento de explicar algo de vuestra especialidad. Y es la parte más personal, donde cada uno da su toque. Yo ya os digo, ya veremos por dónde va la convocatoria y lo que se entiende por material auxiliar. Pero yo lo que os aconsejo es hacer un buen expositor. Un expositor relacionado con vuestra materia. Entonces hay que inspirarse en laboratorios, hay que inspirarse en industria, hay que inspirarse en laboratorios de la universidad y ver, o incluso en stands de información, de divulgación científica de estos congresos que hay, cómo enseñan el material en esos congresos que hay. Pues a lo mejor si hay alguno pronto pues en Valencia o en Alicante, os acercáis, veis cómo presentan las cosas y a lo mejor le dais ese toque. Se trata de acercar al tribunal a la física y a la química que estáis exponiendo. Se me ocurre, pues lo de los atriles está genial, pero por ejemplo una gradilla de tubos de ensayo para soportar
ese papel plastificado, pues puede ser bastante interesante, ¿no? Incluso en esos tubos de ensayo que pudiera haber algo que luego se hiciera, no sé, hay que darle ese toque. Estoy imaginando una estatua o algo de Newton o de Einstein, le vas poniendo en las manos encima y le vas colocando. Claro. Imagínate que es solamente una unidad y todo lo que puede llevar la gente, lo que puede llevar preparado. Sí, sí, por eso es que cuantos más juguetes llevéis, más así. entretenéis al tribunal. O sea, es que eso es así, entonces se trata del toque personal. Pero al final se trata, yo creo, más bien crear ese ambiente. Sí. O sea, yo he visto en exposiciones de primero de la ESO de otras especialidades que llevaban unas cartulinas en forma de ángulo y ahí iban pegando cosas, simulando situaciones o simulando un ángulo de las paredes del aula. ¿Por qué? Porque en esas unidades didácticas de primero de la ESO, que no es vuestro caso porque como pronto es en segundo, pues entonces lo que se trata de recrear es una metodología brutal con esos adolescentes y esas adolescentes que acaban de empezar a serlo, porque son todavía muy críos en primero de la ESO. Entonces, si tú lo que pretendes es reproducir algo muy metodológico, pues ahí está. Si el nivel es muy alto, todo lo contrario. Si es de física, pues tendrá que haber algún toque, no sé qué se me ocurre, pues un péndulo, alguna cosa podría haber por ahí. Entonces se trata de dar ese toque personal y llevar muchas cosas que al tribunal le puedan distraer, relacionadas con la unidad didáctica, y luego el propio expositor que tenga que recrear, o sea, que recree lo máximo posible algo relacionado con la especialidad. Esas son las ideas. Entonces, bueno, pues darle vueltas a ver de qué forma podría quedaros chula esa exposición. Y bueno, pues hay que explicar muy detalladamente cada sesión, y el porqué de cada sesión, qué es lo que vais a hacer. Cada sesión evidentemente tendrá algo importante. Por ejemplo, en la sesión inicial pues puede haber una lluvia de ideas para detectar esos conocimientos previos que a lo mejor no siempre, y esto en física y química es fundamental, esos conocimientos que no siempre son los reales. O sea, hay unos conocimientos previos del alumnado que a lo mejor se alejan a lo que luego van a estudiar, y que se trata de que no solo estudien la teoría, sino por lo menos esto es válido sobre todo en segundo y tercero de la ESO. En cuarto ya hay que profundizar un poco más, pero en segundo y tercero se trata de que se vayan con esas ideas preconcebidas corregidas en caso de que sus ideas no sean las correctas. Es decir, no sé, a lo mejor algo acerca de la fuerza centrífuga, centrípeta, pues puede haber ahí algún concepto que sea equivocado, ¿no? Pues bueno, pues hay que corregirlo y que salgan con esa idea intuitiva. Y bueno, si le pueden ver una utilidad para la vida real, pues muchísimo mejor. Por eso, cuanto más de la vida cotidiana sean las actividades, mucho mejor. Y ahí, si el hilo conductor tiene que ver con la zona en donde se está contextualizando la programación didáctica, pues, y la unidad, pues muchísimo mejor. O sea, es decir, y si es una zona donde hay un río con saltos de agua y tal, pues a lo mejor es el sitio de hablar de una serie de cosas, ¿no? Entonces, si hay saltos de agua, pues hay que hablar de una energía potencial. Qué mejor sitio que la cascada del pueblo. Son cosas que hay que aprovechar del contexto, y si el contexto es el instituto en el que estáis ahora, mejor imposible, o el del año pasado, da igual, pero un instituto, un contexto que conozcáis. Entonces, por ejemplo, la sesión inicial, pues esa lluvia de ideas, yo no la llamaría evaluación inicial, o sí, porque este año, como hay solo una unidad didáctica, incluso podéis llevar preparada esa especie de evaluación inicial. Sondeo inicial puede ser a lo mejor un término mucho más adecuado, porque lo que queréis saber es el punto de partida en el que está el alumnado con respecto a los conocimientos que vais a impartir, y también instrumentalmente con otras materias como matemáticas, pues ese punto de partida cuál es. O sea, es decir, los conocimientos que puedan tener a la hora de obtener la solución de una ecuación de primer grado, de segundo grado, o de sistemas que a lo mejor pueden estar relacionados pues con un ajuste de una reacción química. Entonces, todo esto es un punto de partida que se puede conocer, y se puede conocer a través de lluvia de ideas. Se va preguntando, podéis comenzar a preguntar al alumnado que tiene dificultades, y vais luego ampliando para acabar con explicaciones a lo mejor del alumnado que necesita, pues eso, actividades de ampliación, ¿no? Entonces, bueno, vais viendo todas las actividades de enseñanza-aprendizaje, problemas, proyectos que vais
que vais utilizando. Si va a haber el proyecto no tiene por qué involucrar a toda la unidad didáctica o a varias, puede estar repartido en el curso, puede ser 2 sesiones, puede ser un mini proyecto, puede ser un problema abierto. Lo de los problemas abiertos yo os lo aconsejo, y además lo podéis contextualizar y relacionar transversalmente con otras materias como tecnología, porque tecnología, precisamente, una de las cosas que a veces, a vosotros seguramente lo dirán también, y es que están acostumbradas a problemas donde hay una solución única, y precisamente en tecnología lo que necesitan es encontrar variedad de soluciones, porque es un problema a resolver, un problema tecnológico en el cual pues tienen que pensar, darle al coco. Pues nada, todo lo que sea problemas abiertos, genial, unas decisiones iniciales, un resultado final, consecuencia de esas decisiones iniciales, y una reflexión acerca de si el resultado es correcto o no. Entonces, bueno, pues era un poco la idea. Las actividades de enseñanza-aprendizaje, un consejo que os doy. Todavía estamos ahí sin saber la convocatoria lo que nos va a decir, pero todo parece indicar que va a haber un texto limitado. O sea, es decir, tendremos seguramente 10 páginas escritas, en Arial 12 ya veremos interlineado doble, y 5 de anexos. El espacio está muy limitado. Entonces yo sigo insistiendo en que no nos cabe todo, si nos lo van a hacer así, y en el documento que entreguemos es necesario, es totalmente imprescindible que esté todo programado lo que vayamos a luego decir en la exposición. O sea, lo que no quiero es que deis una impresión al tribunal de, bueno, se acaba de pegar la inventada de una actividad. No, se trata de que todo esté programado, y la manera de programar es llamar a las actividades con nombres chulos, rimbombantes, con nombres que solo las 2 palabras que vayan detrás de ese nombre den a entender lo que se está trabajando. Y entonces, bueno, pues de actividad, ¿por qué no se pincha el globo? Pues está claro lo que es. Bueno, no está claro, pero a lo mejor sí. Entonces, es decir, ¿por dónde pincharías el globo para que no reventase? Y a lo mejor, pues esa actividad tiene que ver con la presión, donde el globo tiene menos presión, donde pincha, donde no, esas cosas. Entonces, bueno, pues son las ideas, ¿no? Es decir, tener programadas en estas tablas que vamos a tener de sesiones, sesión 1, ¿qué actividades vamos a ver? Pues ¿por qué no se pincha el globo? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? 2, 3 palabras máximo. Y luego, por supuesto, hay que relacionarlas con los elementos curriculares, especialmente objetivos de aprendizaje y saberes básicos, y los criterios de evaluación también es fundamental, porque la convocatoria nos obligará, seguro, porque así lo dice el Real Decreto, a establecer unos procedimientos de evaluación, y como el criterio de evaluación es el referente único de evaluación, ahí debe estar. Entonces, al final, de lo que se trata es de, sesión por sesión, ir marcando o ir diciendo los objetivos de aprendizaje que logramos, acordaros, los objetivos se logran, de la unidad didáctica, a través de esas actividades que se están viendo sesión a sesión. Os recuerdo que los objetivos de aprendizaje los podéis presentar al tribunal al principio como lo que se pretende lograr a lo largo de la unidad didáctica, y que esos objetivos de aprendizaje se los podéis mostrar al alumnado al inicio de la sesión inicial. ¿Por qué? Porque eso permite al alumnado saber con exactitud qué es lo que se pretende que logre. Y es, a términos de futuro, es muy pedagógico que el alumnado sepa qué es lo que se le va a pedir. Y si esos objetivos son pocos y son intuitivos, como os he dicho muchas veces, son fáciles de escribir, y además al alumnado le aporta una ventaja, y es que le estamos ofreciendo algo posible al finalizar la unidad. Entonces eso siempre es algo más motivador que no una retahíla de objetivos imposible de dirán, bueno, a esta unidad didáctica es imposible de sabérsela. No, pocos y muy intuitivos. Entonces, bueno, todo lo que se os ocurra que podríais hacer dentro del aula de una manera realista, y muy importante, coherente con lo que planteáis en la unidad en lo que se refiere a contexto educativo. Esto es importante. El contexto educativo, mi consejo es que lo pongáis no imposible, pero sí complejo, variado, diverso, nivel medio, bajo y diverso, para que así si llega alguien del tribunal que se ponga, pues eso, muy pesado, muy pesada, diciendo, no, es que
Es que ¿por qué usas en segundo de la ESO calculadora científica? Pues a lo mejor te puedo sacar de la chistera algo gracias al contexto. Igual no es el mejor sitio para utilizar la calculadora segundo de la ESO. Yo equilibraría, por ejemplo, si vas a usar calculadora, pues yo por ejemplo habría unidades donde a lo mejor haya mucho cálculo y el cálculo fuera fundamental, donde no permitiría calculadora. Y otras donde el cálculo pues no es tan importante, pues a lo mejor sí. Y eso es motivador también, el poderlas usar unas veces y otras no. Y en los niveles en los que estáis, pues ya todo, si no es por matemáticas, es por tecnología, tienen calculadora, o sea que no va a haber problema. Pues ya sabéis, importante que sea realista, no planteéis cosas imposibles, ¿eh? Eso también es importante. Si vais a pasar por el aula de informática, que sea posible realmente en el centro en el que estáis planteando la unidad didáctica. Bueno, tipos de sesiones o de actividades que puede haber. Pues puede haber una sesión de introducción, una lectura, un vídeo. El vídeo también puede ser en formato aula invertida, que lo vean el día anterior en casa. Luego habrá una sesión de desarrollo de contenidos, otra de práctica o consolidación. En la práctica pues es donde podéis incluir a lo mejor laboratorio. Yo, lo vería fundamental que hubiera alguna sesión de laboratorio incluida en la unidad didáctica. También si podéis ir por informática o podéis utilizar los armarios de portátiles o de tablets en alguna sesión, es ideal. Yo recuerdo en la pandemia por mi hija que estaba ese año estaba en tercero de la ESO, no, en tercero no, en segundo. Cuando nos confinaron fue en segundo y el semipresencial fue en tercero. Hizo muchísimas actividades de física y química con simuladores de laboratorio. O sea, simuladores que eran desde, pues por ejemplo, a lo mejor el principio de Arquímedes, pues simulaban cómo se metían diferentes objetos dentro del agua, cómo se evacuaba una cantidad de agua según metías un objeto u otro, cómo la madera se quedaba arriba, te permitía hacer cálculos de densidades y demás. Entonces, todo lo que sean emuladores tiene una gran ventaja y una desventaja. La ventaja es que puedes hacer muchas más prácticas, entre comillas, aunque sean virtuales, que en un laboratorio normal, porque no tienes que preparar el material, no tienes que limpiar y demás, pero la desventaja es que no es real. Entonces pues hay que equilibrar esas dos cosas. Yo equilibraría las dos, pero si pudiera haber una buena sesión, incluso hasta el emulador lo podéis manejar vosotros y hacerlo en formato todo el grupo, o sea, lluvia de ideas. ¿Qué va a pasar si meto esto aquí? ¿Qué tal? Puede haber diferentes formatos. La cuestión es que podáis aprovechar una sesión de clase o media para que vean un montón de prácticas de laboratorio que de otra forma sería imposible de abordar. Pero eso sí, no perdáis nunca la posibilidad de pasar por el laboratorio y mostrarle al tribunal cómo lo haríais. Eso es fundamental. Lectura, pues podéis hacer algún tipo de lectura. Yo, depende de los niveles, sí que os aconsejo hacer lecturas de tipo divulgativo. Lecturas en las que haya poca fórmula y mucha explicación real. No sé, podéis tirar a lo mejor de Richard Feynman en niveles altos o de algún otro tipo de lectura divulgativa en niveles más bajos. Y bueno, luego tenéis que, si es posible, depende cómo vayáis de pillados de tiempo, pero si escogéis esa unidad didáctica, super unidad didáctica que vais a mostrar al tribunal, sí que estaría bien que hubiera un repaso de toda la unidad didáctica. ¿Y cómo podéis presentar ese repaso? Pues se puede presentar un mapa conceptual, se puede presentar un aprendizaje visual, internacionalmente conocido como Visual Thinking, que en ese aprendizaje visual, por ejemplo, a diferencia del mapa conceptual, si hay una flecha y esa flecha lo que indica es una flexión, pues la flecha va flexionada. Si esa flecha lo que indica es que hay una cizalladura, hay un corte. O sea, es un poco la idea, ¿no? Que en el mapa conceptual, si yo lo que pretendo es explicar, por ejemplo, un movimiento circular, pues la flecha del mapa conceptual va con un círculo. Y algo que nos haga ver que hay
una fuerza centrípeta en ese sitio, a lo mejor un centro con un tirón de una cuerda o algo así. Entonces los visual thinking, la gracia que tienen respecto al mapa conceptual es que visualmente estás creando de una manera artística, y eso puede cada uno hacerlo a su manera, estás creando visualmente situaciones que pueden tener que ver muchísimo con la física o con la química. Incluso más allá de todo eso, ¿qué más cosas podríais hacer? Pues si se os da bien, si os gusta, si lo habéis hecho alguna vez en investigación, un póster en el que se presenten los resultados. Cuanto más os acerquéis a la manera de plantear esos pósters científicamente, mejor. O sea, los típicos que se llevan a los congresos. Se pueden hacer, por ejemplo, con PowerPoint, ahora usan mucho el, ¿cómo se llama esto? El Canva. Entonces podéis utilizar, o el alumnado puede utilizar lo que más le guste, o incluso podéis tirar de lo de toda la vida, cartulina y recortar, que especialmente, por ejemplo, en segundo de la ESO todavía les gusta la parte manipulativa, recorto, pego, escribo. Entonces, cómo presentar en esa sesión de repaso son ideas que os doy que podrían ser muy interesantes. Luego la evaluación, y luego en la evaluación siempre hay una cosa que es especialmente motivadora. Cuando el alumnado os persigue por los pasillos, que si están ya las notas, que si en el problema tal daba 9,8 o qué es lo que daba, ¿no? Pues entonces ese momento es un momento motivador en el que podéis utilizarlo de diferentes maneras. Una, por ejemplo, sería genial que cuando han terminado el examen, a través de la plataforma que estéis utilizando, por ejemplo Aules, llegara el examen resuelto y explicado. Yo creo que en ese momento atenderían muchísimo, por lo menos los que hayan hecho algo en el examen, a ver cómo se hace, a ver si lo tengo bien y tal. Pues todo lo que sea aprendizaje, bienvenido sea. Cuando termino el examen, yo me llevo el examen resuelto y se lo doy. Genial. Terminar la clase. Eso es tremendamente motivador. Quedaros con las soluciones y se lo doy. Y es más, se te queda, o sea, como hayas cometido un error, se te queda para toda la vida. Y como lo hayas hecho bien, pero dudando, pues mira, he dado con la solución que era. Cuidado con subirlo antes de... Porque hubo un caso en el instituto en el que tú y yo estuvimos, no voy a decir nombres, en el que subió la solución por internet durante el examen y además como tenía un error la solución que se le pasó sin querer y en el examen estaba el error, el mismo error que había subido de internet. O sea, estaban con los móviles. Claro, es que los móviles son muy peligrosos, hay que tener cuidado con esas cosas. Y luego la posevaluación, ¿cómo vais a hacerlo? Vamos muy pillados de sesiones, o sea, las sesiones las llevamos muy ajustadas en el tiempo, hay pocas horas para la ciencia, ahora que no nos oye nadie, o sea, los currículums son muy de letras. 2 horas. Las cosas como son. El segundo de la ESO, 2 horas. Hay poca optatividad, poca manera de coger... Así son las profesores, no da tiempo a hacer todo esto. No, pero es que es muy triste y según suben los niveles peor. Entonces no hay realmente una posibilidad de coger ciencias, muy ciencias. Pero en fin, esto queda aquí y ya lo sabéis, que eso son cosas que sí que se pueden decir como, entre comillas, crítica, opinión personal al finalizar las posiciones de una pena, tal, el número de horas que tenemos. Entonces, como vamos muy pillado de horas, la posevaluación yo os aconsejo que sea virtual. Es decir, o dando fotocopias o facilitando material y demás. Bien, no sé exactamente las sesiones que os saldrán, porque claro, tenemos que esperar a la convocatoria a ver si nos hace una propuesta de unidades por curso. Si no, pues podemos decir, inventarnos lo que queramos, somos libres. De todas formas, yo intentaría seguir en los formatos habituales de unidades y sesiones que hay, pues eso, entre 10 y 15, que podría ser un número que si nos lo cambian, yo espero que no os haga falta, o sea, espero que saquéis la plaza este año, pero bueno, hay que, y oye, si saquéis la plaza este año, luego lo podéis vender el material al año que viene o facilitar, o sea, pero siempre hay que pensar en que, bueno, las cosas sirvan para más veces, por si acaso. Entonces yo haría entre 10 y 15 sesiones, lo que os ajuste o lo que ya tenéis hecho, y sobre eso hacer un cálculo real.
Si os falta alguna sesión, ya que la superunidad didáctica, no os cortéis, o sea, en esta sesión metéis una o dos más no, y que os ajuste bien. A ver, hay que presentar una temporización de todas las unidades, a mí me imagino que me apoyo. Yo creo que es aconsejable material de apoyo, esto sería cuanto más... Que cuando te puedes comer a lo mejor una sesión de otras unidades no va a pasar nada, como no tienes que aplicar las otras unidades. Claro, sí, ahí no habría... La temporización del curso en un anexo, aquí están el número de las unidades y Sí. cuántas sesiones tiene cada una. Y luego está el material de apoyo. El material de apoyo es fundamental, es lo que va en la exposición, el expositor. Ya veremos, a ver, en Castilla-La Mancha han hecho una cosa rarísima y es que tú llevas el material de apoyo y no sabes muy bien si lo vas a poder usar o no en la exposición. Lo único que te dicen es que lo puedes utilizar en la encerrona, delante del tribunal, escribiendo como loco. Es decir, yo no me veo. O sea, si a mí me hacen esto, digo, como loco escribiendo, ¿qué es lo que puedo usar? Yo creo que tienen que concretar un poco más a ver qué es lo que quieren decir. Yo creo que esta unidad sí, la tienes que hacer con los ojos cerrados, no te vas a necesitar ni Claro, de todas formas, independientemente de eso, la clave de esto es el material auxiliar, si puedes mostrárselo, si puedes dárselo al tribunal. Puedes ir con el carrito con todas las prácticas que... Lo de carrito, Llévate carrito con las... has dicho la palabra mágica, efectivamente, llevan carritos, ¿eh? O sea, yo lo he visto. Algunos de ustedes Bueno, a ver, el carrito, oye, se puede hacer científico también. O sea, dar una vuelta por laboratorio, a ver, ¿qué es lo que se parece más a llevar un carrito? DeLorean. Puedes hacer un DeLorean, carrito con forma de DeLorean. Se trata de, desde el principio al tribunal dejarle encantado. Yo hay una cosa que estoy preocupado y es que no sé si volveremos a antaño. Antes de la pandemia se podía dar todo, el tribunal le dabas un libro, tal, lo ojeaban. Ay, mira, sí, déjame el libro, que ay, si Pues yo conozco la autora. Si depende si hay rebrotes o cosas así. Y caían, no, pero es por el tema de que ya ha quedado la costumbre de no me lo des. Sí. Pero por eso los atriles. Pero se trata de distraer al máximo al tribunal. Eso es lo que se trata, porque si tú tienes la suerte que sacas un libro de lectura escrito por ejemplo, una profesora de un instituto de física y química y resulta que ha sido compañera de alguien del tribunal, esa persona va a pillar el libro y ya está 2 minutos 3 encantado de lo que digas, que da igual, que está mirando el libro. Entonces esas cosas son muy interesantes. Entonces, bueno, pues eso ahí hay que ganárselo. Bueno, pues de las sesiones que tenemos está claro que la de introducción, evaluación, post-evaluación, que la podemos hacer presencial o la podemos hacer online, y la de consolidación, esas son casi obligatorias, y luego está la de desarrollo de contenidos, que obviamente, pues dependiendo del número de sesiones que nos hagan, pues podrán ser más o podrán ser menos. Bueno, y luego, evidentemente, de esto ya hemos hablado algo, pero os lo comento. Hay como una gran tabla, la podéis confeccionar como una tabla única que quedaría chulísima, pero yo imprimiría en A3, plastificaría. Si tenéis ya plastificadoras que sean para A3, genial. Si no, pues eso lo tendríais que bajar a hacer en algún sitio, pero bueno, da igual. O 2:2 se pueden también poner. A 2:4. Entonces la cuestión sería que en horizontal cabría en una sola tabla todo el material curricular, las sesiones y las actividades con nombre en clave. O sea, todo eso cabría en una tabla. Si no, pues serían dos. Sería una tabla de elementos curriculares y otra tabla de sesiones, pero entre ellas tendría que haber algún nexo en común. Por ejemplo, en la de elementos curriculares deberían aparecer las sesiones al final, por ejemplo, y en la de sesiones debería aparecer algún elemento curricular, como pueden ser los contenidos o saberes básicos, o pueden ser los objetivos, o los criterios de evaluación, pero debe haber algo que permita pivotar a las dos. Pero si lo conseguís hacer en una sola tabla, muchísimo mejor. Y eso se puede luego utilizar como material auxiliar o de apoyo, o podría ser incluso formar parte de los anexos, si os cabe. Entregarlo, se podría entregar porque no tendría formato A4 con el doble entre la historia. Se puede entregar a 3 como esas 10 hojas que se pueden entregar. Como auxiliar. Eso sería para ponerlo en el atril. Sería para ponerlo en el atril. 10 más 5. Esas serían de las más 5, ¿no? Sí, pero claro, el problema es lo que dices tú. Si no me cabe, como haría el 12. O sea, no vale hacer trucos. También hay que ver si en la convocatoria nos permiten o no nos permiten el ponerlo en horizontal. Es que en horizontal cabe mucho.
En horizontal cabe una barbaridad de cosas. Apaisajado. Sí, consigues pero ajustar muy siendo bien. con el mismo formato, el 12 con el inclinado doble. Sí, habrá que ver si las tablas permiten simple. Esto sí que sería una tabla siempre y cuando, esto es una de las cosas que más digo. Y voy a volver a aprovechar para Sí, no no, decirlo. para enseñársela, la pones en atril, tú A3, Sí. con todo el dominio, Claro. que es la primera menú de todo el... Sí, sí, eso sería chulo. ¿Tú Quedaría puedes verla genial. mientras estás hablando? No, Tú no, ¿verdad? tú, Sí, o sea, no, sí, esto es otra de las cosas que alguna vez os he comentado. Yo estuve en una charla que dieron en el diario Información al principio de ser preparador, tribunales de oposiciones, o sea, diferentes presidentes y presidentas, y que lo juntaron allí y dijeron que lo que bajaba nota brutal era ver que una persona estaba leyendo lo que estaba diciendo. Y que lo que daba buena impresión era que no pudiera mirar de ninguna forma. O sea, aconsejaban de alguna manera que sí, que vale, que el material auxiliar se lo mostráramos al tribunal, pero que no lo pudiéramos leer. Esa es la mejor garantía de que vais a optimizar. Porque en el momento que al tribunal le quede duda si estás leyendo o mirando algo, es cuando ya vienen los problemas. Por eso lo de dar la vuelta en el atril y mostrárselo al tribunal y tú vas diciendo. Una unidad didáctica no debería pasar Y con eso. una No menos. debería Ya pasar, está. tienes que ir ahí ya con la unidad memorizada ya de cabo a rabo. Has elegido la tuya, que eres experto, perfecto. Bueno, vamos a ver, esto es un ejemplo de cómo podría ser una unidad didáctica de 6 sesiones, pero bueno, es una entre muchas posibles. Por ejemplo, sesión breve descripción, esto es un ejemplo, pero podréis ponerla o no. Yo entiendo que la breve descripción es algo que sois capaces de recordar, o sea que a lo mejor no es tan necesario. ¿Algún elemento curricular? ¿Cuál? Pues lo que os he dicho, objetivos de aprendizaje, contenidos, los que queráis, pero yo pondría eso. Metodología, pues la metodología que vais a aplicar en esa sesión, pues a lo mejor es aprendizaje por proyectos, o puede ser una metodología de aula invertida, la que sea. Recursos didácticos, los recursos que vais a emplear en esa unidad didáctica. Intentad en la medida posible que no pase lo que pasaba antes, que sea un copia-pega todo igual, sino en una unidad didáctica, super unidad didáctica, pues tiene que haber mucha variedad de metodología, mucha recursos didácticos variados para que vean que, bueno, pues que tenemos repertorio, ¿no? O sea, todo metido ahí. Todo lo que podamos, todo lo que dominemos. Si no domináis algo, no lo pongáis. O sea, es preferible que... bueno, se me olvidaba. Pregunta típica en tribunales de los últimos años. Preguntar por un nivel diferente al que habéis expuesto. Entonces, como sois de años pares, os pueden preguntar de años impares. Entonces, os tenéis que preparar bien. El curso siguiente es el que prepararía yo al vuestro. ¿Por qué? Porque se supone que tenéis que saber dónde van a ir a parar vuestros alumnos y alumnas. Entonces, se trata de eso, de intentar en la medida de lo posible el año siguiente. Y a los de años impares, los pueden preguntar de años pares. O sea, no, y si tú defiendes bachillerato, te van a preguntar por la ESO, y si defiendes la ESO, te van a preguntar por bachillerato. Cuidado con eso. Entonces, volviendo a lo mismo, habrá recursos didácticos que no pongáis porque no os interesan, porque no se os dan bien, y esos recursos didácticos tenéis preparado para que si el tribunal pregunta, pero usted no usa TICS en tal, no, yo lo voy a utilizar en la unidad 2, tal, no sé cuánto, y ya tenéis preparada la pregunta. Se trata de anticiparos a lo que el tribunal os vaya a decir. O sea, es decir, aquellas cosas que no se dan bien, no las pongáis. Están en otra unidad y además tenéis previsto decir dónde. Tipos de actividades, pues bueno, todas las que hemos estado diciendo, inicio, refuerzo, ampliación, y el nombre de las actividades, pues lo que os he dicho, nombres muy llamativos. A ver, hay gente que consigue hacer unidades frikis en una dinámica de nombres, pues eso, que sean frikis, ¿no? Entonces, bueno, pues si a lo mejor podéis hacerlo de algo, es que yo desconozco, pero ahora hay cosas que están de moda, donde a lo mejor aparece un material, un nombre, lo que sea. Por cierto, siempre lo he dicho y lo diré, aprovechar cualquier avance científico-tecnológico para incluirlo. Ha habido uno, ¿no? Hace poco. Pero no se puede meter, no lo puedo meter. Eso no se puede. La fusión nuclear, sí, si se puede meter en algún caso, pues... Que el otro día salió un reportero de Antena 3 diciendo que ya lo de que la materia ni se crea, que no se crea en esto, que se transforma, que eso se había roto, que habían creado energía, que habían creado energía.
Sí, bueno, dijo, es que ya se ha roto la ley esa que dice que conservación. ahora salen los chinos diciendo que Que ellos ya llevan tiempo haciéndolo y que el balance energético es incorrecto, Sí, porque solo considera la luminosidad de... El gas en Sí, incluido. 30 megajulios, no sé qué historia, algo que había, sí, que no habían contado. De todas maneras, de todas formas, hay mogollón de cosas. Ahora con lo del James Webb, yo aprovecharía. ¿Cómo es? El James Webb, el telescopio. Ah, vale, sí. A ver, ese telescopio tiene la parte física. ¿Por qué está situado ahí? El punto donde hay la misma gravedad del Sol y de la Tierra. Por eso está ahí. Porque energéticamente supone mínimo. De Lagrange, ¿no? Es un punto de Lagrange. Sí, pero bueno, a eso hay que adaptarlo a un nivel del alumnado que pueda entenderlo. Pero es que hay más cosas. La minería espacial, que esto es muy a futuro. Pero distinguir, por ejemplo, que si hay básicamente 3 tipos de asteroides, unos que son rocosos, otros que son con gran contenido de hielo y otros metálicos, que son los que interesan para la minería, pues oye, te consigues un pedrolo de estos con mucho oro o platino y ya está, Sí, te ha salido rentable. Eso les ajustaría a la economía mundial y tiraría el precio por los suelos. Pero eso que es ciencia ficción hoy en día, puede ser llamativo. 3 pedrolos distintos, una foto, una imagen, qué composición puede tener, qué puede haber ahí dentro, pues puede ser una excusa para hablar de elementos químicos, por ejemplo, hablar de los meteoritos. Entonces intentar tirar por cosas llamativas, no por lo que a lo mejor haríais exactamente con el alumnado, porque a lo mejor al alumnado le llama mucho más la atención, que también puede ser traer una colección de minerales, también se puede hacer. La típica caja de minerales se trae a clase, la observan tal, ellos también pueden traer algo que tengan en casa o localizárselo o fotos. He visto vender unas tablas prácticas de resina que tienen una muestra de cada uno de los minerales, de los elementos embebidos en resina. Menos los reactivos, que dicen, los reactivos no tienen. Eso no se puede. Están todos los demás, están ahí. Pues todo eso son ideas. Pero al final capta mucho la atención del tribunal, como decir, estoy obteniendo noticias actuales. Entonces se trata de eso. A ver, se trata de buscar, estar muy pendientes de todas las noticias que pueda haber científicas que pudieran tener que ver con vuestra unidad didáctica y se hayan producido recientemente. Entonces esa es la idea. Bueno, y vamos a lo de la frase obligatoria, que a ver, no es que sea obligatorio de decir así, pero es una forma de decir las cosas con rotundidad. Bueno, decís eso, que son esas sesiones las programadas, pero sí que hay una cierta flexibilidad. Y esa flexibilidad debe adaptarse a las capacidades y características y necesidades del grupo. Es decir, vosotros imaginad que llegáis a un grupo en el que pensáis que tienen conocimientos de formulación química, en el nivel que sea, y resulta que no. Misteriosamente no han visto formulación, o no tienen un dominio de la formulación que esperabais. Pues os toca explicar... No saben despejar una ecuación en cuanto de la ESO. No saben despejar, no digáis términos futbolísticos, en matemáticas están prohibidos. Está prohibido despejar, está prohibido pasar. Y regla de 3 también. Regla de 3 también. Es una proporción. Bueno, espera, en química pasa lo mismo con las reacciones químicas. No metas una regla de 3, mete una proporción en condiciones. Un factor de proporción, que no lo entienden. Es que cuando le intentas poner el factor de proporción, si es que esto es el factor, pero ¿cómo hacemos un factor de proporción? Pues muy fácil, por ejemplo, masa molecular, tanto de gramos por mol, pones arriba los gramos y abajo los moles. ¿Y es eso? No, sí es eso. Lo de las unidades es fundamental. Sí, yo siempre... Es que aprendan desde el principio. El análisis dimensional, digo, es que si no os acordáis de una ecuación, intentar poner las unidades porque tiene que tener una coherencia dimensional. Si tú pones, y a lo mejor algo que piensas que está arriba multiplicando, está abajo dividiendo, si pones las unidades te van a salir metros al cuadrado partido por segundo, en vez de metros partido por segundo al cuadrado. Y nada, y no ponen unidades. Pues esa es la clave, el detectar lo que pueda ocurrir. A ver, lo de despejar, que decía que eso es una anécdota, yo no tengo alergia a ningún término y lo importante es que vayan entendiendo, pero bueno, obtener la solución. Sí, pero si los alumnos no saben calcular el valor de incógnita en una ecuación, si no saben calcularlo, bueno, a lo mejor dicen que no saben. En cuarto, no saben,
Lo estoy dando matemáticas en parte. Pues a veces hay que pararse un momento y explicárselo. Por lo menos Ahí está la flexibilidad que mencionas. Claro. Sí, la parte útil que es necesaria. O sea, es decir, yo necesito obtener la solución en este tipo de ecuaciones muy concreto, pues ese tipo muy concreto, ya sé que el problema es de los de matemáticas también, pero toca explicárselo. Es como cuando no entienden un problema, pues te toca leer. Claro. Y Lectura comprensiva, no vas a decir, oye, los de lengua castellana, ¿qué pasa? Los de valenciano, no. En este supuesto, ¿no? De que, por ejemplo, de que tuvieras que utilizar una sesión más, podría justificar el hecho de quitarle sesiones a las otras unidades, porque yo, por A ver, tú tienes que tener programadas sesiones para imprevistos, claro, con lo cual te podrías comer esos imprevistos. Después hay unas sesiones que nadie programa, apuntarlo, que esto nadie lo hace y es una forma de tener algo, un plus, que son esas sesiones que quedan después de la evaluación final, pero que son días lectivos. Esto es especialmente dramático en segundo de bachillerato, porque hay que usarlas para algo y hay que tenerlo programado porque no son imprevistos. En el peor de los casos, hasta podríais usar esas sesiones para impartir algún contenido que por el motivo que sea, no se ha visto en profundidad. Yo no diría que no se ha visto porque claro, ponéis sí, el cebo al tribunal pero para bajar los 2 puntos o 3. Sí. Entonces, que no se ha visto ya en no estaría profundidad. evaluado. No estaría evaluado, pero son ya sesiones lectivas. Sí, sí. Y eso debe estar programado. Sí, que a lo mejor puedes decir, bueno, esto lo he tocado así por encima porque pienso... Con menor profundidad. O sea, por encima, menor profundidad porque pienso profundizar en ello al acabar... En esas sesiones que están programadas. Claro. Entonces tú en la distribución de sesiones de todo el curso están las unidades y hay unas sesiones para imprevistos que de ahí puedes tirar. En ese caso, diga, oye, estoy viendo que no saben obtener una solución en una ecuación, entonces, o no saben dibujar una ecuación, o sea, una parábola, no saben dibujarla para obtener la solución. No necesitaríamos evaluarla, ¿no? De alguna manera, porque ya habrían pasado las evaluaciones, me refiero. Claro, entonces tienes dos cosas, las sesiones de imprevistos, que las puedes utilizar para esto, y tienes también la posibilidad de, en sesiones lectivas, pero no evaluables, impartir aquellos contenidos que por el motivo que sean no se han visto en profundidad. Y eso al tribunal pues le puede dejar así un poco alucinado, ¿no? Decir, oye, porque la típica pregunta es, ¿y si no te da tiempo? Si no me da tiempo, me da tiempo. O sea, lo que no puede ser es que alguien llegue, como me pasó a mí, a la carrera de físicas sin haber dado electricidad nunca. Eso no puede ocurrir. Porque la electricidad estaba al final de los libros, pues nunca se la va. Yo te digo una cosa, yo estoy dando todo bachiller y no se da corriente continua ya. ¿No? La darán en tecnología. No la damos, yo te digo, estoy dando, en primero no se da, y en segundo, campo eléctrico, magnético e inducción, las tres. Pero no hay circuitos de corriente, ni ley de Ohm, te la dicen ahí un poquito por encima y ya está. De verdad que se va sin dar circuitos. Por lo menos con el libro de Santillana. Yo estoy viendo esto también. El tema de los libros ya sabéis lo que os digo. ¿Pero qué libro tienes tú? No, eso lo vi yo cuando estudié. Ahora no. El tema de los libros ya sabéis lo que os digo. Que no, o sea, no digáis en tribunal un nombre de una editorial. O sea, vosotros podéis impartir vuestra materia con cualquier libro de cualquier editorial, con apuntes, con cualquier formato digital, lo que sea. Pues ahí la referencia es el decreto de currículum, ¿no? Sí, sí, porque pero nunca de la impresión de que yo... yo... material de apoyo para nuestras sesiones. Claro, no, es que... Sí, que pero tú la imagen que tienes que dar es que con cualquier libro podrías llevar a cabo la unidad didáctica, la programación. Es que hubo una vez en un tribunal que un miembro del tribunal preguntó, ¿qué libro va a seguir usted? Claro, te deja un poco fuera de lugar la pregunta, pero ante una barbaridad así tú tienes que responder bien. Cualquiera. Claro, pero la persona se quedó en blanco y no supo qué decir, pero bueno, que ya sabes el consejo. El consejo es que con cualquier libro, con cualquier tipo de apunte. Bueno, y el criterio de secuenciación, aquí es donde os tenéis que lucir un poquito. Y bueno, todo el mundo habla de Piaget. Y Piaget está muy bien, pero hay más cosas. Entonces, pues bueno, Matthew Lipman me gusta mucho más porque habla de desarrollar capacidades y destrezas que pudiera parecer que están más allá de la etapa de madurez. Y eso es lo que justifica
incorporar ciertos contenidos, mostrárselos al alumnado, dejarlo caer. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues por ejemplo, pues con determinados compuestos. A lo mejor esos compuestos no se ven en ese nivel, pero bueno, se empieza a intuir, ¿no? Y luego también, si la neurodidáctica es algo muy nuevo, muy innovador, o sea, no hay una programación didáctica de hace 10 años que hable de la neurodidáctica, y cada persona o cada especialidad la puede afrontar desde un punto de vista distinto. No explicaría lo mismo la neurodidáctica a alguien que fuera a opositar por orientación, que evidentemente se centraría en unos aspectos, que alguien que vaya a lo mejor por matemáticas o por física y química. Básicamente la neurodidáctica lo que habla es que lo que nos han dicho toda la vida, que bueno, a lo mejor a ti no, porque tú eres más joven, pero a nosotros seguro, es que si tú naces con unas capacidades ya esas toda la vida, ¿no? Y que tu cerebro pues está muy limitado y que las neuronas se mueren y todo esto, ¿no? Pues resulta que eso no es verdad del todo. El cerebro es muy flexible y incluso a quien, por ejemplo, se le den muy mal los idiomas, a base de estudiar de otra manera, ejercitar de otra manera, puede lograr que los idiomas se le den bien. Pues fijaros eso lo útil que puede ser en física y química, por ejemplo, ¿no? Decir, oye, que a mí siempre se me han dado mal la física y química, pues a lo mejor hay otra manera de estudiarla, hay otra manera de ejercitarla, hay otra manera a través de aprendizajes significativos de estudiarla. Y yo me iría más allá. La neurodidáctica tiene unos neurotransmisores que ahí hay mucha bioquímica detrás y incluso algún fenómeno físico también. Entonces, si podéis investigar algo y plantear en algún momento, podéis facilitárselo al tribunal, que en algún momento explicáis al alumnado la neurodidáctica desde el punto de vista de física y química, en una sesión de alguna unidad didáctica, eso también se le puede mostrar al tribunal, porque al final es una motivación. Yo, cuando explico al alumnado neurodidáctica, lo primero que les digo es, en mi materia les digo, bueno, a ver, ¿a quién se le dan mal las matemáticas? Bueno, vosotros podéis empezar igual, a ver, ¿a quién se le da mal la física y química? Y yo, tal, no sé cuánto. En el caso de las matemáticas es dramático, porque hay veces que preguntas, ¿desde cuándo? Pues no, hubo un profesor de primero de primaria que me dijo que se me daba mal. Entonces resulta que desde que eran así, de pequeñitos, se me dan mal las matemáticas ya para siempre, y al otro mal los idiomas, y a la otra yo es que pinto mal. Entonces eso es lo que no puede... Están muy convencidos ellos. Y están convencidos. Se dan una lápida encima, una losa, que es que ellos mismos ya se niegan a luchar contra eso. Entonces, la motivación, ¿de dónde viene? Es decir, pues con esto podemos romper, podemos lograr que algo que se nos da mal pase a darse bien, ejercitando tal. Y luego podéis meter la parte de neurodidáctica que tiene que ver con física y química. Eso, aunque no tenga que ver con vuestra unidad, como un material auxiliar que facilitáis al tribunal, como en las primeras sesiones de curso vimos esto para motivar al alumnado, y se lo facilitáis. O sea, es decir, que no todo tiene que ser material auxiliar únicamente de esa unidad didáctica. Esto es muy útil especialmente cuando sacas una bola y te toca hacer una unidad didáctica que a lo mejor no era la más adecuada. Este año no, por suerte, pero bueno, si alguien va a otra comunidad autónoma, igual puede ser interesante. Al final de lo que se trata es de justificar por qué ese orden. A lo mejor desde un punto de vista constructivista podría ser más lógico meter una unidad didáctica primero y otras al final, pero desde un punto de vista de aprendizaje significativo. Pero también tenéis que tener en cuenta el desarrollo lógico formal. Entonces hay que buscar un equilibrio entre todo eso, entre lo que es más constructivista y lo que es de un desarrollo lógico formal, porque a lo mejor, no sé, es más fácil aprender unos modelos atómicos al principio de curso y meterse con algo mucho más cariñero, como puede ser un ajuste de reacciones químicas o, no sé, un tiro parabólico, depende de los niveles, puede ser mucho más complejo al final de curso. Entonces lo que tenéis que hacer es buscar y justificar al tribunal ese equilibrio desde el punto de vista constructivista, es decir, la unidad 5 evidentemente necesita de las 4 anteriores y la unidad 5 está ahí también porque en esas 4 anteriores ha habido una evolución del alumnado o ha habido unos meses en los que el desarrollo lógico formal se ha ido ejercitando. En ningún caso la primera unidad didáctica debería ser una unidad muy nueva, muy compleja,
que supusiera necesidad de muchos conocimientos previos, incluso de años anteriores. La unidad didáctica primera debe ser una unidad muy divulgativa, muy intuitiva, que además sea motivadora para el alumnado. Esa es un poco la idea, y eso se lo podéis decir al tribunal. Yo voy a exponer la unidad 8, pero las anteriores son estas. Habría que hacer un pequeño resumen de qué me aportan las anteriores. O sea, si yo voy a exponer la unidad 8, qué me aportan las 7 anteriores a la 8 y qué aporta la 8 a las que vienen después. Y eso hay que llevarlo muy preparado para decirlo en muy poco tiempo, porque tampoco podemos estar hablando de eso todo el rato. Y basarnos, eso sí, además de la física y la química, en el constructivismo, aprendizaje significativo, desarrollo lógico formal. Bueno, y una vez que habéis presentado esa distribución general por sesiones, podéis ir sesión a sesión explicando exactamente lo que hacéis dentro de ella. Entonces, bueno, también sería necesaria, aparte de esto que significa, bueno, pues comentar un poquito cómo va a ser el desarrollo de cada sesión. Es decir, evidentemente hay una sesión inicial, hay una sesión de evaluación, hay una sesión de repaso, pero hay un conjunto de sesiones de consolidación o unas sesiones, digamos, generales que van a tener la misma secuencia de distribución temporal. Pues los 10 primeros minutos están, los 10 después, o a lo mejor hay otra sesión tipo, que es la de laboratorio. Sesiones tipo laboratorio, pues lo primero que hay es organizar el material, no sé qué, hacer la práctica y finalmente recoger y limpiar. No sé, eso también se puede facilitar al tribunal. Esta es la de sesión típica. Yo no me pararía demasiado a explicar cómo van a ser la mayoría de las sesiones, entre otras cosas, porque bueno, pues cada sesión es diferente, y lo que digo aquí, que no es necesario decir el tiempo exacto que vais a plantear en cada sesión. 10 minutos exactamente para esto, otros 10 para esto otro. No, hay que hacer una propuesta realista y flexible también. Entonces, bueno, pues dependiendo de la unidad que vayáis a hacer, dependiendo de las sesiones más o menos semejantes que pudiera haber, las diferentes, si las podéis agrupar en dos tipos, yo lo aprovecharía. Es decir, sesiones tipo consolidación, sesiones tipo laboratorio, y luego ya las otras pues son diferentes, como la de evaluación o la inicial. Bueno, y eso, pues lo de cómo exponéis los materiales y demás de cada sesión, pues esto hay que verlo. O sea, esto es algo que ya tendremos que ver cuando empecéis a hacer exposiciones, que os diré, bueno, a ver, una de las primeras cosas que voy a regañar va a ser cuando vengáis y digáis, bueno, pues aquí sacaría esto. No, a ver, ¿dónde está el material? Quiero ver lo que vais a hacer. Y ahí se mezcla material auxiliar que vais a utilizar para mostrar al tribunal con el material real que utilizáis en el aula. ¿Nos podrían decir que solo tienes una tiza y una pizarra y apáñate con eso? Podrían deciros eso, pero eso debería aparecer en la convocatoria, y lo que no puede ser es que te digan, usted solo con tiza, y a él le dejamos todo lo que quiera. Pero un tribunal particular dice, yo no quiero sacar ahí me has entendido. No, lo que tampoco puede pasar es que un tribunal diga eso y el de al lado o lo otro. O sea, eso, cuidado, que ahí hay cosas que son garantistas. Cuando la convocatoria ya se sabe todo. O sea, o luego hay modificaciones al final, a última hora, porque yo creo que hubo criterios de evaluación luego que se introdujeron. Hay 3 fases. Convocatoria. En la convocatoria debería estar especificado hasta un punto tremendo cada tribunal, cada especialidad, qué es lo que hace. Muchas veces no está, sale en anexos o sale posteriormente, sale publicado en la página de la consellería o consejería correspondiente. Y luego hay incluso momentos en los que el tablón de anuncios es fundamental. Entonces depende mucho. El tablón de anuncios a veces aparecen cosas muy al final del todo, donde, ostras, esto lo tenían que haber dicho antes. Creo que eran los temas, un criterio que era el lenguaje inclusivo. Eso salió y yo le decía, pues si no me da para escribir todo lo que quiero escribir, para ponerme a pensar en el lenguaje inclusivo, pero que no se puede, es que es como una manta, te tapas la cabeza y te quedan los pies. Pues siempre están las pequeñas faenas de última hora, ¿eh? Entonces esas pequeñas faenas hay que abordarlas. De todas formas, yo lo que hago siempre es, os preparo para cualquier situación que pueda darse, o sea, solo con tiza, material auxiliar que podéis dar y que lo toque, material que podéis mostrar, o sea, todo lo habido y por haber. Incluso, tú dices lo de la tiza,
dudo mucho que te prohibieran un portátil de pantalla grande dado la vuelta hacia el tribunal que fuera solo durante media hora. Eso es muy difícil que te lo prohíban. Podrían prohibírtelo, pero es muy difícil. Y eso ya es más complicado. ¿Esto es media hora o una hora? Porque estaban oscilando. O 45 minutos. No se sabe aún. Los 45 minutos salió en un borrador de Castilla-La Mancha, al final dijeron que no. Han salido en el borrador de Murcia, es un tiempo muy razonable porque se te queda en 45 minutos donde vas a dedicar 15 a hablar del contexto que se da en la unidad didáctica, claro. Es que si no has defendido la programación, algo hay que decir antes. Claro. Y luego los 15 de debate con el tribunal. Entonces ahí, bueno, pues se dan diferentes situaciones. En media hora se te queda corto para incluir algo de la programación o mencionarla y si quieres hacer una explicación de algún ejercicio de algo como el ver sin clase, no tienes tiempo. Por ejemplo, decías, te dedicas 5 o 10 minutos a explicar cómo darías esto. No, si yo luego, todo lo demás, no a ver, yo luego eso. cuando os veo exponer, si veo que hay algo que os resulta, que os está llevando mucho tiempo de la exposición, meto la tijera y no veas. Y en cambio donde yo veo que os podéis lucir, que eso cada persona es distinta, pues os digo, aquí meteré más. Por cierto, una cosa antes de que se me olvide, todo el material escrito, dibujado, pintado, recortado por alumnado, recopilarlo a cambio de una buena nota, ¿lo entendéis, no? Pero que hay una cosa que al tribunal le llama mucho la atención, que son los manuscritos, trabajos, proyectos realizados por alumnado. Entonces, si este año tenéis un grupo del mismo nivel que vuestra programación, un FP básico o similar, esos, los de la FP básica pueden ser o como segundo de la ESO o como cuarto. Es que los de la FP básica es que es un mundo, o sea, tengo 8 y cada uno es de una característica La mitad distinta. son los delincuentes en lugar de ver un reformatorio metido ahí. La FP básica es lo más heterogéneo que se puede dar. Bueno, lo dicho, si podéis conseguir algo de vuestra unidad didáctica, tenéis todo el curso para una unidad didáctica, que podáis recopilar y se lo pedís a cambio de una nota buena, pues eso al tribunal le llama mucho la atención. Es como decir, efectivamente lo he hecho. Entonces darle vueltas a ver si hubiera algo que pudierais plantear al tribunal. Bueno, pues esa es la idea. Y bueno, pues otras cosas que pueden aparecer en la superunidad didáctica, emprendimiento. Bueno, pues a veces hay materias que dan mucho pie al emprendimiento y otras que no. Ya sabéis que se alinearon los astros cuando un constructor que era conocedor de los polímeros, además era aficionado a tocar con la dolzaina y flavioles, se le juntó todo eso en la cabeza y dijo: con lo caro que es hacer una dolzaina o un flaviol, si esto se consiguiera imitar el sonido con plásticos, con polímeros, y fabricar en serie, el flaviol valdría 8,5 €, 9. Y hubo una persona que hizo eso y se ha forrado. La flauta dulce. Que tienen todos los niños de... Claro, el flaviol, que además se vende muchísimo en la Comunidad Valenciana, pero podría ser el clarinete en otras comunidades, o algo así muy... Pues se alinearon los astros en una persona que era constructor, tenía conocimientos de polímeros, tenía conocimiento de la industria. No sé por qué mecanismo lo haría. Me imagino que eso sería con un molde y meterlo a presión. Desconozco exactamente cómo se hace, pero logró y abarató el producto y a partir de ese momento pues ya está. O sea, de hecho, el mismo sistema que utilizan para hacerlo con madera, con serrín y madera y un aglomerante y un pegamento, se hace el mismo sistema para otro tipo de... Pues eso es un ejemplo de emprendimiento. Pero no sé, cualquier cosa que se os ocurra, que haya supuesto que alguien con conocimientos de física, de química, pueda suponer un avance y tal. Ahora también otra temática, el problema que tenemos con el silicio. El silicio para fabricar dispositivos electrónicos, los semiconductores. Pues otra temática que podéis meter en algún momento y que es un tema de actualidad. Ahora mismo, quien sea capaz de
fabricar silicio en unas condiciones pues de vacío, no sé cuánto, eso se puede estudiar, se puede ver de una forma divulgativa por qué no es tan fácil hacer determinados dispositivos y por qué dependemos de Taiwán y por qué dependemos de tal. Y qué es lo que pasa con el silicio, pues eso también podría ser algo interesante. O componentes que tienen los dispositivos móviles, esas tierras raras, tal, pues todo eso tiene que ver con el emprendimiento. No sé, alguna idea acerca de que pudierais introducir acerca de eso, del emprendimiento, de alguna faceta que esté ahora mismo muy, pues eso, como el tema del silicio, que está en muchos sitios y que realmente es un problema. Ahora mismo, quien sea capaz de hacer determinados dispositivos, Estados Unidos lo está intentando, pero ahora mismo todavía es dependiente. Fijaros, la primera potencia mundial, que todavía es dependiente de otros países para elaboración de dispositivos semiconductores. Relación con otras materias, pues por ejemplo esto del silicio tendría mucha relación con la tecnología, con la informática. Actividades complementarias, es otra cosa que deberíais incluir. Hasta ahora, pues claro, ¿qué era lo que decía yo? Pues lo decía yo es que habría que plantear una salida extraescolar o complementaria. Ya sabéis que extraescolar es fuera del horario escolar, complementaria es que complementa los conocimientos, los contenidos que se ven en el curso, y nos vamos a ir a los extremos. Una actividad exclusivamente complementaria sería que alguien viene a darnos una charla de semiconductores al instituto, alguien viene a darnos una charla de que se utiliza para purificar el agua de Alicante, que se utiliza para decolorar determinados textiles, no sé, lo que sea, eso sería complementaria. Y una extraescolar sería, pues nos vamos a ir a una fábrica de persianas que hay en la zona de Elda y vamos a ver cómo se realizan con diferentes moldes y tal, los polímeros, extrusión, no sé cuánto, y vamos a ver esa actividad extraescolar. Exclusivamente extraescolar, sin ser complementaria, o sea, la de las persianas sería extraescolar y complementaria. Exclusivamente extraescolar sería a final de curso, que os vais con el resto del profesorado a Aqualandia con el alumnado a final de curso. Pues eso sería únicamente extraescolar, tendría alguna cosa de alguna competencia social, ciudadana y tal, pero bueno, en fin, que sería únicamente extraescolar. Entonces, como va a ser la super unidad didáctica, y tenéis solo esa unidad didáctica, intentar que esa actividad extraescolar y complementaria que vais a plantear o que hubierais planteado en vuestra programación didáctica, que puede ser una visita a lo que sea. ¿Eso puede ser el fin de semana o tiene que ser entre semana? Puede ser entre semana, pero bueno, hay días de entre semana muy chulos. Sí, o sea, es decir, una mañana y un poco de tarde de un día previo a un festivo o a un fin de semana se puede utilizar y puede ser interesante. Es un casi fin de semana. Sí, no, lo digo porque si, claro, las actividades extraescolares han de ser o sea, con los días que haya jornada lectiva, por ejemplo. Sí, pero ¿Tiene que ser de lunes a viernes o puede ser sábado y domingo? Pueden ser sábado y domingo también. De hecho, hay no sé dónde está, porque lo he visto por el CEFIR alguna vez, hay un sitio con un observatorio astronómico que eso ya, si o vas por la noche o no puede ser. Claro. Entonces, pues podría ser una actividad chula. No, lo digo porque, por eso, sí. De lo que se trata es de que, en este caso, la actividad extraescolar que vais a plantear en toda una programación didáctica de todo un curso tenga muchísimo que ver con la unidad que estáis exponiendo. O sea, ahora se trata de acercar a la unidad vuestra esa salida extraescolar. Mirar museos, mirar todo lo que, industrias, todo lo que sea posible por la zona, contextos cercanos, o sea, y realistas. A ver, lo de ir a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia está muy bien, pero en Orihuela hay un museo también de la ciencia, entonces investigar un poquito, porque a lo mejor resulta que hay algún museo por ahí que no es el habitual, no es el conocido, y resulta que vais a una localidad cercana y resulta que es el pueblo de uno del tribunal, pues ya lo habéis metido en el bolsillo. O sea, que al final, y el que no lo conoce alucina, es decir, pero ¿cómo puede ser que haya este museo y yo lo desconozco? Investigando un poquito a estas navidades a hacer viajecitos y tal, a ver qué es lo que puede ser. Hasta la tontería más grande, en Fortuna hay unas aguas termales que tienen una composición química, ya sé que es otra comunidad autónoma, pero está ahí al lado, o sea, en la zona sur de la provincia de Alicante y la zona norte de Murcia es una zona que tiene una cierta actividad, no es de volcanes, pero sí que hay cosas.
¿por qué en Pinós sacan sal y esa sal no puede ser utilizada para consumo y sí que se puede utilizar para...? La mandan a Torrevieja a través de un eso que la rambla sonada de Albatera, para ir pasa la canalización desde Pinoso hasta Torrevieja y allí la embarcan. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa en Pinós? ¿Qué es lo que pasa en Pinós, que está cerca de Fortuna, de Archena? Pues ahí hay... ¿Por qué es una zona sísmica? Lo que se os ocurra. O sea, es que al final se pueden hacer muchísimas cosas. La palabra prohibida es excursión, ¿no? Excursión prohibida. O sea, eso os pongo a la canción, la de los padres salesianos. Qué bueno eso que lo llevan de excursión, ¿eh? Pues bueno. Emprendimiento, pues bueno, ya de esto hemos hablado y al final, bueno, hay una cosa que sí que, estas cosas son las que se pueden reflexionar como una conclusión final. Fijaros que la legislación está llevándonos muchísimo al emprendimiento frente a la iniciativa personal. Yo solo veo algo delicado para la ciencia, porque la ciencia supone mucha iniciativa personal y muchas veces no es emprendimiento. O sea, una persona que se pone a mirar las imágenes digitalizadas del James Webb, a mirar tal y descubre que hay algo ahí que no es lo habitual y le manda la información a la NASA, que esto son muchos ojos mirando, porque no hay ojos suficientes. Eso es iniciativa personal, emprendimiento ninguno, porque no va a ganar dinero con eso. Entonces la palabra emprendimiento lleva detrás como una especie de ganancia. Sí, y ahí la tecnología tiene mucho y la ciencia poco, o sea, es decir, porque los conocimientos científicos al final suelen transformarse en tecnología al cabo de los años. Entonces, esto del emprendimiento, pues se puede hacer esa reflexión, ¿no? La diferencia entre iniciativa personal, toma de iniciativa para lograr algo, un avance científico, frente a ese emprendimiento que lleva detrás de sí, pues eso, una situación económica o algo económico. Cuidado con eso porque, claro... La ciencia básica sienta las bases con las que se va desarrollando la tecnología, con la que se puede emprender. Claro. Pero no vas a emprender con ciencia básica porque eso no va a... Claro, ese es el problema. Entonces, quitar de, digamos, de lo que es competencial a la iniciativa personal y darle tanta fuerza al emprendimiento, eso tiene unas connotaciones ideológicas que tampoco están bien, porque al final muchas cosas avanzan de manera altruista, o sea, es decir, porque alguien tiene una motivación, un interés que no tiene por qué ser siempre económico. Bueno, lo que os decía, cursos impares, situaciones de aprendizaje que fomenten el emprendimiento, problemas, actividades, por ejemplo, los problemas abiertos, pues eso tiene que ver mucho con el emprendimiento, es decir, bueno, pues a ver, por ejemplo, la elección de un material, pues puede ser, o de un elemento, o de un compuesto, puede ser algo interesante. Bueno, vamos a fabricar esto, materiales posibles, tal, ventajas, desventajas. A ver, había una actividad típica también que era, bueno, pues la elección de un combustible adecuado, pero bueno, ahora mismo en la situación que estamos, igual en 2 meses cambia el más adecuado por cambio de precios y tal. Esto es otra situación actual, el tema de la energía, fuentes de energía, alternativas, no alternativas, qué es lo que pasa con el gas. Fijaros el tema del gas licuado, que eso está apareciendo en los medios de comunicación. ¿Qué es el gas licuado? ¿Cómo se consigue que un gas sea líquido? Pues también da pie, son noticias actuales, ¿no? Entonces, bueno, pues son ideas que os doy para, pues bueno, para en la medida de lo posible. También se habla del hidrógeno como una fuente de energía, todo eso puede aparecer y al final pues puede tener que ver también con el emprendimiento. Bueno, y eso en las actividades de enseñanza-aprendizaje pues se puede en algún momento relacionar con emprendimiento, con algún elemento transversal, por supuesto con las competencias. Y relación con otras materias, pues nada, eso dependiendo de los niveles, investigar un poquito las materias relacionadas que tenéis en distintos niveles y siempre es útil hablar de algo de transversalidad, es decir, pues en este mismo nivel tienen biología y geología, en este mismo nivel tienen tecnología o la tecnología es optativa, pues todo eso. Incluso se pueden plantear actividades transversales, es decir, con lo que menos esperéis. Este año los cursos pares siguen con la ley antigua. Sí. Entonces, las asignaturas que han desaparecido, que se han convertido en optativas, ya no están. En principio, si entonces estaban, podemos asumir que las tenemos. Sí, por ejemplo, las tecnología,
decimos, en segundo y cuarto sigue habiendo tecnología. Sí, en el curso 2022-2023 continúa bien. ¿Tienes frío? No, está bien, no lo pongo. No. Te lo pongo, ¿eh? No, que Porque el curso que viene, algunos institutos puede que no tengan. Claro, sí, bueno, eso es otra. Y dependiendo de la comunidad autónoma, hay algunas que puede cambiar de una localidad a la siguiente. Plantear el contexto de 2022-2023. Si os habéis fijado, en Castilla-La Mancha dice explícitamente en la convocatoria 2022-2023, cosa que me alegra un montón, porque si no, genera polémica. Siempre es el curso actual, ¿eh? Pero podría ocurrir que permitieran el curso siguiente. Eso es una faena, pero muy gorda. Imaginaros, esto pasó en Madrid cuando entró la LOMCE. En Madrid, cuando entró la LOMCE, como eran muy partidarios de la LOMCE, a los cursos pares les permitieron programar al año siguiente. Entonces la gente que seguía programando LOE en cursos pares se quedaba como hago LOE porque es lo que tengo ya hecho. Entonces, eso sería una faena que lo hicieran. No creo que lo hagan, pero todo es posible. Se supone que la Comunidad Valenciana es partidaria del LOE, podría decir en años impares 2022-2023 y en años pares os dejamos elegir 22-23 o 23-24. ¿O solo 22-24? No, solo 23-24, no, te darían a elegir. No, te darían a elegir y entonces al darte a elegir ya te están poniendo contra la espadera, ¿vale? Claro. Sí, porque si no se eligen, si no te adaptas, es que te han pillado muy vago. Te han pillado porque, sí. Bueno, por relación con otras materias, lo dicho, que miréis en el nivel en el que estéis y en la medida de lo posible, yo incluso me acercaría al departamento de al lado, de decir, bueno, a ver, los de tecnología, ¿qué es lo que da? Está, no sé qué. E incluso hasta la más insospechada. Si estáis dibujando, por ejemplo, compuestos, o estáis simulando de alguna manera tipos de enlaces, ahí detrás hay una cierta creatividad artística, a ver qué están viendo en plástica. Igual hay alguna manera de hacer un boceto, de hacer un esbozo, que os puede servir a vosotros como idea transversal, decimos, ¿cómo dibuja mi alumnado las moléculas? Y esos dibujos de moléculas luego se los podéis entregar al tribunal. O sea, al final se trata de estimular otras vías, porque podéis tener alumnado que sea muy creativo, muy artista. Entonces, bueno, pues también que yo se lo digo mucho, lo del anuncio, lo del brilli, tenéis que meter brilli en los apuntes, pues eso, que hay alumnado que le gusta mucho el arte, entonces a lo mejor están viendo como un rollo vuestra materia porque es muy alejada a lo que les gusta y resulta que en el momento que tienen que dibujar un enlace covalente, un enlace iónico con determinados átomos, pues le estás dando la opción de meter colorido, de meter un poco de profundidad, un poco de perspectiva, un ángulo. Ostras, pues a lo mejor ahí enganchas a quien menos te esperas. Bueno, salida, el MUDIC era es que no me acordaba del nombre del museo, el MUDIC es el que está en Orihuela, pero bueno, todo, la universidad también, la Universidad de Alicante tiene algunas muestras de vez en cuando, incluso por ejemplo el MAC, el Museo Arqueológico, a veces hace algunas exposiciones que pueden ser transversales. No sé, echar un vistazo porque seguro que hay algo que pudiera ser interesante, ¿no? Es decir, a ver qué descubrís. Estas navidades a explorar el entorno cercano en ratos libres, por supuesto, en ratos libres. Talleres, seminarios, charlas, hacer búsquedas por internet, a ver qué es lo que hubiera podido verse durante el curso. Bueno, por supuesto, una cosa que se me ha olvidado, todo esto debe estar incluido en la PGA, Programación General Anual, o sea, todas las salidas extraescolares deben estar en la PGA, ¿eh? ¿Qué cosas hay que hacer? Bueno, de esto ya hemos hablado, emuladores, bueno, el GeoGebra es más para matemáticas, pero bueno, algún emulador que pudierais utilizar, aules, calculadora, todo esto debe estar. Comunicación audiovisual, vídeos, cuidado con los vídeos que sean contenido que podéis utilizar. Evidentemente cualquier material de YouTube es válido, incluso en esos vídeos de YouTube puede haber algún experimento que esté hecho. Esto también puede hacerse al revés, o sea,
con la idea de... Te veo que está pasando frío, voy a poner yo... Que no, tranquilo, ¿no? Que yo estoy bien. Sí, lo voy a poner. Es que tengo el... Bueno, lo de los vídeos podéis hacer tipo ciencia inversa, o sea, es decir, ven un vídeo y ¿qué es lo que pasa? Preguntáis, aquí en este vídeo ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que se ve? Y luego lo podéis reproducir en el laboratorio. Cuanto más color salga, más burbujas, no hace falta que explote, pero casi, entonces, bueno, me entendéis, ¿no? ¿Tú has visto los vídeos que puse en el grupo? No los he visto, lo siento. Es uno que se dedica a coger joyería, disolverla en agua regia y separar oro, plata, platino, paladio. ¿Sí? No me fastidies, pero ¿con qué material lo hace? Pues ácido nítrico del 60%, ácido clorhídrico del 40%. Sí. Sí, de eso agarras. De lo que mira y ¿Y el eso que está prohibido comprarlo. ¿Y el material de dónde sale? Eso también se puede comprarlo en la droguería. Pero esas joyas no están... La joya no dice el material, no, dices las joyas o el material. El ácido lo compras en supermercado. Sí, pero yo digo el oro. En eBay va comprando joya en bisutería barata. ¿Y la bisutería barata tiene materiales preciosos? Sí, los que son... Él compra mucho que es pulseritas y cosas que son chapadas en oro. Ah, claro. Entonces lo disuelve todo y saca el oro. Sí, eso sí. Y usa joyería de plata para cuando... Cierra la puerta ahora. Cuando va a sacar oro más puro, coge cubertería de plata, lo usa para... no sé cómo se dice en español. Que rebajas el grado del oro a 10 quilates y puedes disolver en el plástico de plata. Y la cubertería de plata suele estar contaminada con paladio. Entonces de ahí saca paladio también. Joder. ¿Qué es más caro el paladio que la plata? Sí. Hay unas cositas que son como unos... para sacar pepitas de oro, que lo puedes comprar también. Ah, sí, cubos para con tienes, sacando... compras y tienes tienes tierra compactada y tal, y dentro te han puesto un poquito de oro y tienes que ir sacando y lavándolo. Y te garantizan al menos 5 gramos de oro en el cubo. Bueno, y tú te pones a limpiarlo con el agua y con eso. El kit de minería, esto es como lo de la fiebre del oro, y empiezas ahí hasta que al final encuentras una pequeñita idea. Interesante, sí. Eso no se puede hacer en el laboratorio. No, eso no, el ácido... Además, yo tengo acabó bien, ¿eh? O sea, mis guantes de laboratorio mojados, la botella de ácido nítrico con un porcentaje bien alto, y yo iba acercándome a la mesa y el bote iba bajando. Y llegué a la mesa a apoyarlo justo. O sea, mis compañeros y compañeras miraron como diciendo esto. Yo he visto vídeos de uno destilando ácido sulfúrico, que lo destilan para conseguir el 98% a 250 grados. Y que le explota el eso. Bueno, hablando, por ejemplo, reacciones químicas que sí que podéis poner, los óxidos de azufre que generan la lluvia ácida. Por ejemplo, pues eso sería algo interesante. Y luego, ¿qué pasa con esa lluvia ácida cuando cae en, por ejemplo, una catedral que sea caliza? Pues, todo eso pues, pueden ser cosas interesantes. Pues eso, los vídeos. Hay cosas que evidentemente no se pueden hacer en laboratorio, hay cosas que evidentemente mejor no mostrar en vídeos, pero hay otras cosas que a lo mejor sí. Entonces, bueno, pues hay que buscar el equilibrio de lo que sea posible. Bueno, cualquier cosa así que sea interesante de Carl Sagan y demás, divulgativa, pues esto también puede ser útil. A ver, no sé por qué a veces me da el problema ahí. Bueno, sí, lo que os digo, hay algún momento en el que podéis explicar algo al tribunal, pero debéis dejar claro, no me hagáis lo que hizo uno que tuvo la ocurrencia de, pues sin avisar al tribunal, de vez en cuando explicaba como si fuera alumnado y de vez en cuando como si fuera tribunal. Entonces, claro, el tribunal acabó un poco loco, sin saber muy bien de qué iba y cuál era la lógica de su exposición. Entonces, si vais a hacer un paréntesis en el que vais a explicar algo que sea, ya os digo, la actividad estrella, un proyecto, algo muy importante, algo que quede muy bien, tenéis que hacerlo, pero de forma de dejar claro al tribunal que lo estáis explicando como se lo explicaríais al alumnado. Es decir, pues yo qué sé,
unas ecuaciones de dinámica, las leyes de Newton, no sé, lo que se os ocurra, pues ese momento se lo decís al tribunal que, mira, yo es que me estaba volviendo loco, porque a veces me sale a la pantalla y a veces me sale al ordenador, no sé muy bien por qué decide por qué. Bueno, pues eso debéis dejarlo claro al tribunal. Ahora procedo a explicarlo como se lo explicaría al alumnado. Ahora que digo lo de procedo, bueno, cuando hagamos la exposición, cuando vayáis haciendo exposiciones, lo iréis viendo que hay formas de expresarse que quedan francamente mal. O sea, hablar de usted en plural queda muy bien, hablar de tú en plural queda fatal. Entonces encontraréis la manera de dirigiros al tribunal. Pero un consejo general que os doy es el siguiente: si alguna vez os veis con demasiada tensión, mirar a la persona del tribunal más joven, os va a ayudar mucho. Si alguna vez os veis demasiado sueltos, mirad a la persona más veterana y os cuadráis. Eso no falla. Entonces, porque hay momentos en los cuales te notas demasiado relajado, demasiado campechano y puedes liarla. Y hay momentos al revés, que estás con una tensión que no puedes ni dirigirte al tribunal. Yo me he contado alguna que está ahí, se puede mirar al tribunal, uno con el móvil, pasando, otro así medio dormido, otro así. Sí, claro. No sé qué mirar. Luego también está, esto lo hablaremos cuando vayáis a prepararos, cuando ya conozcáis a quienes son del tribunal, crearemos unos roles que luego no tienen por qué ser ciertos, pero yo espero que esta persona sea, pues eso, de meter mucha caña con exámenes, de esta otra yo pienso que es muy innovadora, tal, que no son ciertos. La serie Bull, una serie que analizan a los jurados de los juicios y se hacen perfiles y se actúan en consecuencia a los perfiles que se han hecho de los... Lo importante de esto es que tú ya buscas el momento de ofrecer el material auxiliar o mostrar o dirigirte a cada persona del tribunal y ya tienes repartido el tiempo. Que a lo mejor al más cañero resulta que le estás mostrando el material más innovador, pero da igual, ya tienes un momento de gloria. Y cuando está con el móvil, como dices tú, si tú te diriges, guarda el móvil. O si está medio bostezando, pues 3/4 de lo mismo. Eso también tela, ¿eh? Y bueno, tenéis que estar preparados para cualquier situación. Alguien del tribunal tiene que salir, por el motivo que sea. A veces es porque el coordinador o coordinadora de tribunales le llama al presidente o presidenta y tiene que salir. Y os quedáis con 4, podéis quedar hasta con 3. Pues tenéis que seguir y seguir y seguir. Eso es importante. A lo mejor, justo si se va el presidente o presidenta del tribunal, es vuestro momento. Porque pueden estar los otros componentes del tribunal cabreados y entonces basta que se haya ido y te ponen a ti mejor nota. O sea, es que cosas de esas se han visto, yo lo he oído, gente me ha dicho, mira, no sé qué pasó, se fue muy nervioso el presidente porque le llamó el coordinador no sé cuánto, se quedaron los 4, yo terminé la exposición, me pusieron la nota a las 4 personas que quedaron y oye, tengo una nota muchísimo mejor que el resto. Pues a lo mejor esos del tribunal estaban cansados de que el presidente o presidenta les dijera todo así, no sé cuánto, y para una que no estuvo, y ahí pudo estar la plaza. O sea, cosas... Lo que no puede pasar es que se vaya alguien del tribunal y empecéis a titubear. Eso no puede ocurrir. Bueno, pues lo que se trata es al final de que demostréis que sabéis enseñar en vuestra especialidad de física y química, que merecéis la plaza. O sea, es decir, tenéis que demostrarles que efectivamente sabéis explicar esta propiedad, este equilibrio químico, de lo que vaya vuestra unidad didáctica. Me imagino que ya la unidad la tendréis más que clara cuál es, pero uno de los criterios también es que observéis el currículo y si esa unidad no se repite demasiado en otros niveles, o sea, es decir, prácticamente es única en cuarto de la ESO, pues esa unidad es perfecta. Hay algunas unidades que pueden ser muy interesantes y poco habituales en niveles, yo que sé, reacciones redox, por ejemplo, algo relacionado con el pH, con, yo que sé, pues con las ondas sonoras. Hay algunas que están en determinados niveles y no se repiten demasiado en otros. Bueno, pues eso es un poco la idea, ¿no? Que intentéis en la medida de lo posible demostrar vuestra capacidad, que merecéis la plaza, que sois magníficos docentes y
eso también está detrás, el que consigáis una unidad que por el motivo que sea, o porque tenéis mucho material, o porque os encanta, o porque sabéis más que el tribunal de eso, pues ahí hay que lucirse. Bueno, pues lo que he dicho, que podéis tratarlos como si fuera el alumnado para mostrar cómo lo vais a hacer. Luego, bueno, pues os debéis lucir y ya sabéis, llevarlo muy preparado. O sea, lo peor que podéis hacer es, en ese momento que estáis explicando, igual que al alumnado, equivocaros. O sea, eso no puede pasar. Y os va a quedar la situación ajustando una reacción química y no os salga, os baile un número. Ahí os habéis cargado la plaza, ¿vale? Pues entonces ya sabéis que eso hay que llevarlo muy bien preparado. Bueno, también otra pregunta de tribunal es esa. Usted me ha dicho que va a explicar esto al alumnado, explíquelo. Entonces, tener preparado todo lo que digáis que vais a explicar al alumnado, porque el tribunal podría deciros de cualquier problema, cualquier actividad, cualquier explicación teórica, que les mostraseis cómo lo explicaríais. Entonces, no os tiréis demasiado a la piscina con algunas cosas, porque luego puede ser contraproducente. Ya os digo, o sea, haceros con todo lo habido y por haber. Ahora estamos en un momento de regalos, juguetes y tal. Pues si tenéis posibilidad de pasar por una juguetería, ya sabéis que a veces hay juegos de mesa muy chulos, pues tal. Igual, yo qué sé, igual hay uno que va de cómo hacer con montables de plástico, pues algunas estructuras que podrían ser moléculas, no lo sé, es que ya os digo, os daros una vuelta, está el quimicefa de toda la vida, pero a lo mejor hay alguna cosa por ahí de cómo... Hay un juguete que dice, mira, máquina de movimiento perpetuo, tienes una bandejita, pones una bolita, cae, va por una rampa y vuelve a caer en la bandeja. Te lo pones hasta ahí. Claro, bueno, y está hay una del movimiento perpetuo. ¿Habéis visto la del pajarito que moja el pico en el agua? A ver, todo lo que sea en juguetes que distraigan al tribunal, tú sabes cuál te digo, ¿no? Sí, Ese tiene que ver con la evaporación. En el momento que se evapora un poco de agua, ya cambia el peso, cambia el centro de gravedad y vuelve a picar el pájaro. Hay muchas de esas. Hay muchas de esas. A ver, hay cosas que desgraciadamente delante del alumnado no se pueden hacer. O sea, la típica de coger lo del té, hacer la estructura así como en forma de cono, prender la punta y que salga volando, como un globo aerostático. Eso no se puede hacer, pero igual globos aerostáticos podría ser una actividad chulísima. ¿Dónde soltarlos? Pues habría que ver dónde, pero... Los globos de papel que le pones una vela. ¿Cómo vamos de tiempo? Y flota. No, es que me traen un mensaje. No sé qué hora es. Me llega un mensaje. Vamos bien. Bueno, pues eso, todo lo que se os ocurra, todo lo que... Darle vueltas al coco es un buen momento de mirar cosas, y lo que dices tú de los juguetes y tal, puede haber cosas muy chulas. O sea, es decir, no sé, a lo mejor hay algún juguete que tiene ahí algo detrás, que tiene algún tipo de movimiento para una circular. que están en cinemática, les pones el esto y dices, a ver, explicadme por qué esto viola las leyes de la física. Y que vayan viendo cómo va moviéndose. Explícame por qué. Y que te lo calculen. Eso sería una actividad muy interesante. Sí, todo eso genial. Y luego, bueno, pues algunas cosas también le podéis dar un poco de toque a la historia, es decir, el invento del fuego, por ejemplo, pues eso puede ser algo que supuso. Mira, hay una cosa que supone cambios en la historia del ser humano, que es la conservación de los alimentos. Es fundamental. O sea, el descubrimiento, por ejemplo, del vacío, el baño María de toda la vida. O sea, eso tiene una historia detrás, y el poder conservar determinados alimentos al baño María cambia todo. Pasteur y Napoleón invadiendo Europa. Pues son actividades chulísimas, igual que las salazones, es otro cambio, el fuego es otro cambio. Todo eso, fijaros qué hilo conductor se puede crear ahí. O sea, la alimentación a lo largo de la historia, el uso del cloro para el agua, todo eso es fundamental. Bueno, cuidado con el uso del móvil, ya sabéis que tenemos ahí una pelea con el uso de móviles, pero bueno, siempre que sea de una manera razonada, con vuestro permiso y tal, se puede utilizar. El uso de las TIC, ya sabéis que no solo hay que enseñar a utilizar
las TIC, sino el uso responsable de ellas. También sería muy educativo a lo mejor mostrar 4 o 5 páginas web con una información donde a lo mejor una de ellas o dos tuvieran información relevante, otra tuviera una información que fuera de poca calidad y a lo mejor otra tuviera información que fuera falsa, un fake o lo que sea. Pues entonces eso podría ser interesante, darles unas cuantas y que a partir de ahí elijan el material adecuado, incluso te puedan decir el material que no es válido para ellas. Comunicación audiovisual, lo que os digo, aprovechar sobre todo vídeos de YouTube que podéis ver de todos, desde reacciones químicas que están hechas, experimentos y demás, y pasando también por a lo mejor alguna explicación teórica, algo divulgativo, algo histórico, lo que creáis conveniente. Dime, ¿ibas a decir algo otro? Que estás clic no avanza. Sí, no, es que a veces me sale aquí y a veces me sale ahí, no sé muy bien por qué, y a veces va solo. A ver, estaba aquí. Vale, y luego, bueno, esto es comunicación audiovisual, que como sabéis también es en la estructura de los elementos transversales, es un elemento transversal más, pues lo podéis utilizar bien como un apartado. Habrá que ver los apartados, que elementos transversales no salía, eso yo lo acerté, digo, elementos transversales están a extinguir. No pero sale, bueno, no sale. es que la nueva legislación aparece en un recoveco y a elección de los centros educativos. Y ahora, por ejemplo, pues todo eso de educación para vial, educación para pero es que paz, y todo tipo de cosas y todo eso. Bueno, es que resulta claro, las situaciones de aprendizaje ya de por sí son muy transversales. Ahora que has dicho eso, por ejemplo, señales de tráfico, por qué una curva está peraltada o no está peraltada, esas cosas, pues se me ha ocurrido porque eso a veces surge, ¿no? Una curva peraltada, ¿por qué? ¿Por qué tumba una moto al entrar en una curva? ¿Por qué en una curva con hielo hay una velocidad mínima y una máxima de entrada? La máxima tenemos clara, ¿por qué? La mínima, ¿qué pasaría? ¿Por qué una mínima? Si es menos de eso te puede salir también. Sí, entonces todo eso, genial. Sí, ¿Por qué se echa sal para cuando una carretera está...? Es que son situaciones de la vida cotidiana que nosotros vemos tan normales, pero que al alumnado igual no es tan obvio. Todo eso, genial. Todas las ideas que se os ocurran relacionadas con la unidad, fenómeno. Y si son imágenes que pudieran ver en vídeos audiovisuales y demás, perfecto. Hay uno que es chulísimo, que es Ciencia para Aficionados, que es la traducción... Ah, sí, es Ciencia para Tontos. Es Science for Stupids. Sí. Lo que pasa es que la traducción es un poquito... es muy... Ciencia para Aficionados. Esa es genial. De ahí, por ejemplo, podéis sacar alguna... No todo en general, pero sí que... Fomento de la lectura, comprensión lectora, pues ya sabéis lo que os he dicho. Yo tiraría muchísimo por información divulgativa de la ciencia, que sea de calidad, pero muy divulgativa, para dejar también el rigor un momento aparte, que se queden con los conocimientos que queremos que sigan teniendo el día de mañana, que sigan pensando, pues yo qué sé, si es que al final es la tontería más grande. Si alguien se va a dedicar a ser pintor, que a lo mejor antes de subirse a una escalera, intuitivamente piense en el centro de gravedad y puede evitar un accidente. O si tiene vértigo. Sí, o si va a subirse en una moto, o si va a subirse en el coche, que piense que determinadas curvas no las puede tomar de determinada manera, o que sospeche si una curva al salir de Alicante está rayado el suelo, porque está hecho para crear rozamiento, todas esas cosas. O si va a mover un mueble, ¿por qué hay que meter algo debajo? Todas estas cosas pues son al final ideas. Entonces, en el fomento de la lectura ya sabéis que en la medida de lo posible pues podéis hacer una lectura de un trozo cada día. Lo de que vaya leyendo cada alumno, cada alumna una cosita, tiene una ventaja, y es que leer todo el mundo sabe. Habrá gente que igual tenga algo de vergüenza, pero es una forma de hacerlos partícipes de un momento, digamos, de gloria de la clase, y no les vas a preguntar nada porque lo saben, lo van a leer. Y aparte que para que estén pendientes, porque en cualquier momento les toca leer a ellos, y muchas veces se dispersan. Y sobre todo, bueno, hablo de primero y segundo de la ESO, me está fastidiando muchísimo porque no, ahora han ido ahí, no los pillo, ahora sí.
Sobre todo primero y segundo de la ESO es donde más importancia tiene el fomento de la lectura, en vuestro caso segundo, tercero. Ya os digo, cada cosa que voy mirando, pues los cómics, pues si hay algún cómic por ahí que tenga algo divulgativo, alguna serie, algún fragmento, pues puede estar bien. También hay algunas series que van un poquito de la investigación que hay, tipo CSI o algo así, pues a lo mejor hay un trozo de CSI que puede ser interesante. Eso ya es una cuestión de verlo. Educación cívica y constitucional, pues obviamente las 3 R's pueden estar detrás de muchas de las cosas que a lo mejor haya que tratar. El calentamiento global, bueno, pues contaminación. El calentamiento global puede ser incluso hasta un poco conflictivo porque hay gente que lo niega. O sea, que niega que sea el ser humano el que lo está creando, pero la contaminación es así que todo el mundo lo tiene clarísimo. Pues contaminación de las aguas, del medio ambiente, lluvia ácida, todo eso se puede hablar. Y bueno, pues al final relacionados con situaciones de la vida cotidiana, contextos realistas y demás, contextos cercanos al alumnado. Es un poquito de lo que se trata de trabajar. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Todavía queda. Ah, bueno, lo de las actividades con moraleja, bueno, esto ya cada persona lo gestiona de la forma, pero al final lo que sí que está claro es que un resultado no es un número y una unidad, es mucho más. O sea, al final hay que interpretar si ese resultado es lógico o no, sea bueno o sea malo. O sea, si el resultado está mal, tienen que aprender a reflexionar por qué está mal, por qué no me puede dar, yo que sé, una cantidad de reactivo mayor de producto mayor que el reactivo y cosas de ese estilo, ¿no? Pues todo esto es importante. ¿De qué se puede hablar? Pues se puede hablar de deforestación, son ejemplos de actividades que podríais plantear, de lecturas, relacionados con la salud. Cuidado con el tema de la alimentación, porque esto es delicado, porque puede haber algún caso de anorexia, bulimia en el aula, y claro, igual al final les estamos dando más herramientas y aprenden las calorías y tal, pero sin embargo, por ejemplo, el tema de relación de cómo eliminas determinada cantidad de energía haciendo deporte, pues sí que eso puede ser interesante. Se puede, por ejemplo, una temática transversal que se podría tratar a lo largo del curso podría ser deportes, ¿no? Es decir, no os centréis solo en el fútbol, que ya bastante nos hablan, y hay muchas cosas que se pueden tratar. Pues a lo mejor una carrera de 100 metros lisos pues puede ser muy interesante, ¿no? Para tratar determinadas cosas, especialmente de cinemática. Un lanzamiento de martillo o de jabalina pues puede ser muy interesante. Entonces los deportes podría ser un hilo conductor perfectamente. Es decir, vamos a ver, pues la natación a lo mejor para algo relacionado pues con densidades y tal, o el waterpolo. El fútbol a lo mejor pues se pueden ver tiros parabólicos, el lanzamiento de jabalina, en velocidad pues está claro, resistencia. Entonces serían unas situaciones, dependiendo de los deportes, yo creo que para cada unidad habría un deporte perfectamente. Sí, las de química pues el dopaje. Sí, ¿no? Lo que pasa es que eso sería un poquito delicadito, ¿no? La realidad es la que es. Sí, no, bueno, lo de dopaje hay ahí detrás, muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, del waterpolo se podría hablar muchísimo del dopaje. Hay un deporte que me fascina, no sé cómo se lo paran, el biatlón, que hacen aquí de fondo y disparan. Si te tomas un relajante para disparar, luego vas remando todo suave. Y si te tomas algo para remar más rápido, luego el rifle en la mano que se te mueve. ¿Cómo lo haces? Ese no hay dopaje. Contaminación de acuíferos, pues es otra temática transversal que se podría... Yo sé que hay mucha gente en la especialidad de física y química que directo o indirectamente ha tenido algo que ver con el tratamiento de aguas. Es uno de los trabajos habituales, igual que los de las industrias y tal. Pues son ideas que os doy al final para que podáis tratar con el alumnado diferentes aspectos que sean transversales, de lecturas y demás. Bueno, pues ya sabéis, el desvío del asteroide, eso también puede ser otra cosa que podáis ver, se ha visto este año y tal. O sea, al final de lo que se trata también es llamar la atención del tribunal con algunas cosas que llamaríais la atención del alumnado. Cuando te pones a calcular cuánto han desviado el asteroide y dices, es que la velocidad que han cambiado es mínima.
Sí, pero bueno, un desvío a tiempo Claro, puede... sí. Es que Y han elegido ese en particular porque son dos asteroides, uno pequeño orbitando uno más grande. Y creo que con el impacto cambiaron de que hace una órbita cada 30 y tantas horas, le bajaron media hora al periodo orbital de un asteroide respecto al otro. Algo así. O sea, que es mínimo, ¿no? Mínimo. Luego, respecto a lo de la visita a Marte, pues también podríais reflexionar por qué las 3 misiones casi llegaron a la vez. ¿Eso por qué motivo fue? Pues Son era- distintas ahí, por eso. porque aunque somos muy sensacionalistas, realmente solo se puede ir a Marte hoy por hoy cuando estás más cerca. Cuando Marte está, y cuando está en la misma zona, la parte de la órbita con el Sol, claro, si no es... Si no muy lejos. Entonces, salieron las 3, la India, la estadounidense y la China, salieron a la Lo vez. de Marte, la teoría de Marte lo explica muy bien. Sí, sí. Pues esas son cosas que yo aprovecharía además en las misiones, como las 3 fueron diferentes, la de Estados Unidos hizo iba a decir, es un amerizaje, ¿no? O ¿cómo se dice? Si es en Marte no es aterrizaje, es Martizaje. un martizaje. Bueno, pues la estadounidense llegó a tierra rápido, la India se quedó orbitando y no llegó a la misión, y la China, en cambio, estuvo en órbita y en el momento que consideraron adecuado, cayó. La de aventuras que ha habido, o sea, el rover chino hubo un momento que se metió por un pedregal y tenían una cantidad de recorrido a rectificar por día en función de cómo llegaba la señal. Pues fijaros si se puede hacer cosas, cuánto tarda una señal a la velocidad de la luz en llegar, cuánto tiempo tienes para luego rectificar. Tenían útil muy pocos minutos al día y lo consiguieron sacar al rover del pedregal en el que le habían metido. Entonces, bueno, pues ha habido muchas cosas en las misiones a Marte. Ahora está también la otra de la Luna, cuánto se tarda, tal, que las distancias que hay, porque a qué distancia está un satélite artificial, a qué distancia está la Luna. Pues con las distancias entre distintos cuerpos celestes y artificiales se puede también hacer muchas cosas. Pues yo os animaría a darle vueltas al coco con todo lo que os estoy diciendo. Alguna vez lo he visto con algún alumno, el por qué no se usa internet por satélite para jugar. ¿Un qué? Internet por satélite, Para jugar. para jugar a los videojuegos. Porque tú miras la latencia a un satélite geoestacionario, el ping que se te dispara no se puede usar para jugar. No te da tiempo. No, porque la velocidad de reacción, pues la luz que salga de tu casa al satélite en órbita geoestacionaria creo que son medio segundo casi. Ay, entonces no O llega. los 500 milisegundos, no sé, algo así. Y vuelve y calculabas y la calidad de conexión es horrorosa y para juegos que tienes que estar relacionando. Creo que gestaciones son 35, casi 40.000 euros. Y fíjate, y de vuelta pues serían 80.000. Ya sería 0,25 calculabas, era fuera del segundos. rango para poder jugar porque la conexión no es lo bastante buena. Joder. Sin embargo, los de órbita baja, como los de Starlink, sí que sirven, porque la distancia es mucho más corta y se puede usar. Pues nada, temáticas No, interesantes. y tú lo que sea de jugar y Ya lo que le gusta jugar, eso les yo puede les motiva interesar. mucho, todo eso lo de los juegos les motiva. Una cosa importante, personalizar el material dentro de, si al final nos obligan a Arial 12, pero en la medida posible darle el toque personal. Es decir, si yo pongo siempre un recuadrito azul, pues pongo un recuadrito azul, si pongo un recuadrito ondulado en negro con resalte y profundidad, siempre igual. El mensaje que mandáis al tribunal es mío, lo he hecho yo, aunque a lo mejor no sea exactamente tuyo y a lo mejor Sí, no el lo hayas material hecho tú. fuera de las 15 hojas. De la Sí, el tienda, auxiliar, el que entregas. Incluso si en las 15 hojas hay algo, le podéis dar vuestro toque personal. Es decir, siempre que haya un subrayado por un motivo, o sea, en la medida posible darle ese toque personal. Huid de una fotocopia de un tipo, otra fotocopia de otro, porque eso, en una única unidad para una oposición, eso es muy negativo. Cuando hablamos me acuerdo el otro día, se dice que hay que hacer materiales con inclusión para todos los alumnados. Los que tienen Para dislexia, todo el alumnado o todos los alumnos y alumnas, cuidado con el lenguaje inclusivo, que a todo el veces... alumnado, hay alumnado que es disléxico y hay ciertas fuentes de letra que Sí. son mejores para la dislexia. Sí, Calibri. Si tú Arial. tienes tus fichas hechas en ese El Arial 12 no es inclusivo que los disléxicos. El Arial 12 no es del todo malo, pero no es el mejor. no es el mejor, tampoco es el peor.
pero los buenos acaban todas las letras con un rabito siempre hacia el mismo lado para que sean diferentes. Como en la céltica, así. Pues eso es tan fácil como seleccionar todo y cambiar la letra. Claro, pero en la programación no podemos... No, pero tú facilitas el material auxiliar y dirías, este sería el material adaptado para disléxicos, que tienen este formato de el supuesto que estoy planteando, porque podrías plantear el supuesto de tener a alguien con dislexia. Bueno, pues al final, bueno, siempre tenéis que hacer este tipo de revisiones, ¿no? Que todo lo que está en la tabla al final lo vais a tratar de una manera u otra en diferentes situaciones de aprendizaje. No es el caso vuestro porque son programaciones de años pares, pero si fueran años impares tampoco se trata de que en una unidad didáctica haya muchísimo material, o sea, muchísimas situaciones de aprendizaje, que sean pocas, porque al final de lo que se trata es de crear situaciones de aprendizaje, valga la redundancia, que lo que hacen es especializarse en alguna temática. Por eso lo del hilo conductor, temática, situaciones de aprendizaje, al final nos lleva todo al mismo sitio. Es que si hay pocas sesiones no puedes crear contextos cada actividad. O sea, tienes que crear un contexto y ya utilizar ese contexto para todo, porque es que tienes 6, 7 sesiones, 8 sesiones. Yo, por ejemplo, el segundo de la ESO, con las pocas, con 2 horas a la semana, entonces yo lo que dices tú, crear un contexto y ahí una temática y todo sobre lo mismo. Si no, es bastante complicado. Y luego respecto a lo del alumnado con necesidades, pues lo de siempre, ¿qué da mucho valor? Pues este es el problema adaptado. Este es el problema para un alumno con estas necesidades, para una alumna con estas otras. Y al final hay una cosa también que es muy inclusiva y lo podéis poner en práctica, que sería un problema que tuviera distintos apartados donde sabéis a dónde puede llegar cada perfil de alumno-alumna. Y además podría salir alguien que tuviera necesidades de hacer el apartado A, en general la mayoría del alumnado hacer el apartado B y el C, y a lo mejor el D solo alumnado que tiene unas necesidades de actividades de ampliación, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que cuando el que tiene o la que tiene necesidades de actividades de ampliación hace esa actividad, puedes decir que se la explica el resto. Y estamos logrando muchas cosas, porque a lo mejor no todo el mundo entiende ese apartado, pero hay alguien que no se le habría ocurrido, pero sin embargo que lo entiende. Claro. Y si esa explicación no llega a todo el mundo, pues luego como docente pues puedes ampliarla tú. Al final de lo que se trata es que todo el mundo hace el mismo problema, pero no todo el mundo sale a la pizarra a resolver los mismos apartados y no todo el mundo explica lo mismo. Eso también puede pasar en la lluvia de ideas de la sesión inicial, las primeras preguntas al alumnado con necesidades. Y luego ya vamos subiendo el nivel de la explicación hasta la última, a lo mejor, que puede explicarlo en profundidad a alguien que tenga unas necesidades, pero al revés, porque tenga altas capacidades. Bueno, pues esto sería un poquito la idea. Bueno, lo de la extensión del guión y demás, ya sabéis que quienes hayáis visto vídeos anteriores, pues al final yo lo que hago es adaptar el tiempo, la extensión del guión y demás a cómo os veas poner. O sea, si yo veo que os podéis lucir en una parte, pues esa parte crecerá. Si veo que en una parte vais a aburrir al tribunal, esa hay que reducirla. O sea, en el borrador ponía una hoja solamente, ¿no? Bueno, pero es que eso es un guión, ese es el guión que puedes y luego tienes que entregar al tribunal. Ese es el que, digamos, puedes mirar. El guión mío que pasa. El guión contigo que... Pero es que estamos hablando de distintos documentos. Hay un guión que es el que dice, escribes todo lo que vas a decir, hasta el hola, buenas tardes, me llamo tal, hasta eso está escrito. Espero que haya sido de su agrado, tal, todo eso está ahí. Luego hay otro que es lo que nos van a obligar a entregar escrito, que en Castilla-La Mancha no va a ser así, pero bueno, aquí sí que va a ser así. Entonces, si tenemos que entregar 15 páginas, 15 páginas. Y luego está la superunidad didáctica que os he estado diciendo desde el principio, que es donde vais a meter todo. Y alguien puede decir, yo es que ahora tengo 30 páginas y son solo 15. No te preocupes, que ya te diré en la revisión, te pondré en otro color, bueno, se queda aquí. Te pondré en otro color lo que va fuera. Eso que habrá cosas que vayan fuera, habrá cosas que vayan anexo, todo debe estar programado en esas 15 páginas y al final de lo que se trata es que todo lo que sale fuera de las 15 obligatorias se convierta en material auxiliar.
que tú vas a mostrar al tribunal, poner en el atril o lo que como creas pasaba con la correspondiente. programación, que todo lo que se salía de las 60 páginas eran los anexos. Incluso si alguien va a Castilla-La Mancha puede decir, jolín, pues a mí en Castilla-La Mancha no me sirve. Claro que te sirve, si vas a tener al tribunal ahí mirándote lo que estás preparando, cuantas más hojas tengas, a ver, cuantas más hojas no es 200, pero si tienes 30, tienes 40, tienes material de sobra para en ese rato explicar al tribunal. De todas formas, yo estoy deseando que salga la convocatoria y ya ahí empezamos a rematar. Bueno, yo lo del concurso de mérito